Hola amigos y amigas, muy buenas noches. Hoy viernes 5 de noviembre del 2021 presentamos nuestra programación para tratar el siguiente tema: nivelación de remuneraciones en el sector público y privado. Quiero saludar de manera muy especial y cordial a todos los servidores de las diferentes municipalidades del Perú, porque hoy, viernes 5 de noviembre, es el Día del Servidor Municipal. Este programa llega a nivel nacional. Hemos recibido consultas de diferentes partes del país, tales como Huaraz, Moquegua, Ica, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Lima y por supuesto del Valle del Mantaro y de todas las provincias del departamento de Junín. Con este saludo previo vamos a centrarnos al tema de exposición del día de hoy: nivelación u homologación de remuneraciones en el sector público y privado. ¿Qué sucede? En las instituciones públicas tenemos trabajadores del régimen laboral del decreto legislativo 276, que es la ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público. Asimismo, tenemos trabajadores del régimen laboral del decreto legislativo 728, que es la ley de productividad y competitividad laboral aprobado por el Decreto Supremo 0397-TR. Vamos a ver cómo se da la nivelación u homologación de remuneraciones. Cabe mencionar que la Constitución Política del Estado, ¿qué establece? Establece en el artículo 2, numeral 2, como derecho fundamental el derecho a la igualdad. No puede haber bajo ninguna circunstancia discriminación por motivos económicos, políticos, de raza, etc. Por ningún motivo se puede dar esas discriminaciones. Por otro lado, tenemos el artículo 24 de la misma Constitución Política del Perú, que establece que las remuneraciones se tienen que dar en condiciones equitativas. ¿Eso qué quiere decir? En condiciones de igualdad. No puede haber diferencia. ¿Qué sucede, por ejemplo, en los trabajadores del decreto legislativo en las municipalidades? ¿Quiénes están en ese régimen laboral? Están los obreros de limpieza pública. También están los miembros de Serenazgo, de Seguridad Ciudadana. Cuando existe las mismas labores, los mismos horarios, las mismas responsabilidades, significa que los dos hacen los mismos trabajos. En consecuencia, los trabajadores tienen que tener la misma remuneración. Por ejemplo, se han dado casos en que un trabajador municipal que está dedicado al servicio de parques y jardines gana 1.100 soles. Y hay otro trabajador que también realiza las mismas labores en parques y jardines, gana 2.800. ¿Cuánto es la diferencia? 1.800. Entonces, eso no está bien. De modo que en este caso se está quebrando, se está violando el derecho fundamental a la igualdad. Y vamos a hablar siempre, como lo hacemos, con jurisprudencia constitucional y, por supuesto, de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Por ejemplo, tenemos el expediente 3611 del 2015 del Tribunal Constitucional. ¿Qué dice la sentencia? Y esta sentencia ha sido dada de un caso de Cajamarca. ¿Y cuándo se dio esta sentencia? El 7 de julio del año 2020. Hace poco más de un año. Por lo tanto, esta sentencia es muy importante para aplicarla en casos similares que se presenten. ¿Qué tenemos acá? Sucede que el 23 de junio del año 2014, un servidor de Parques y Jardines interpone demanda contra la Municipalidad Provincial de Cajamarca. ¿Para qué? Para buscar la homologación de sus remuneraciones, al igual que perciben los demás compañeros de trabajos. ¿Qué sucedió con él? Él era un trabajador que se desempeñaba como todos, lo retiraron, él presentó su demanda de reposición y la demanda de reposición consideró que él debe estar bajo el régimen laboral del decreto legislativo 728. Muy bien, y él empezó a trabajar como servidor que percibía el monto de 1.064 soles. 1.064 soles, y era trabajador considerada como repuesto judicialmente. Esa es la denominación que le dieron en la Municipalidad Provincial de Cajamarca. El servidor dijo: señores, yo he sido contratado a partir del año 1998. Luego me retiraron, presenté una demanda de reposición y me consideraron como trabajador repuesto judicialmente a partir de diciembre del año 2012. Y estuve percibiendo una remuneración de 1.064 soles. Pero mis compañeros de trabajo que realizan las mismas labores tienen una remuneración que asciende a 2.842 soles. Y esto vulnera el derecho a la igualdad, a la no discriminación y a una remuneración justa y equitativa. Claro, había una diferencia de ¿cuánto? De 1.800 soles. Mientras el servidor ganaba 1.064, el compañero ganaba 2.864, una diferencia de 1.800 soles. Entonces, el trabajador presenta la demanda. ¿Qué sucedió con el tercer juzgado civil de Cajamarca? El 26 de junio del 2014 rechaza liminarmente la demanda. Dice: este no es el proceso para que tú presentes tu demanda. Este es un proceso de amparo, tú te tienes que ir al proceso laboral. Y además las pruebas que has presentado no son suficientes, nosotros tenemos que revisar bien, y como sabemos, en el proceso de amparo no existen las estaciones probatorias como sí existe en el proceso laboral. Entonces, ¿qué sucedió? Él interpuso el recurso de apelación. La sala laboral de Cajamarca confirmó la sentencia que rechazó liminarmente la demanda de amparo. ¿Y qué hizo él? Presentó recurso de agravio constitucional. Esa es la denominación que se le da cuando se trata de recursos en el proceso constitucional, en los procesos constitucionales. En este caso les estoy comentando
de un proceso constitucional de amparo. ¿Y qué sucedió con el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional hizo todo un análisis de la situación jurídica del servidor de limpieza pública y dijeron: no podemos permitir que se quiebre el derecho constitucional a la igualdad, a la no discriminación y a una remuneración justa y equitativa. Por simple lógica, tú eres servidor municipal, sales a trabajar con un conjunto de trabajadores, hasta haces más trabajos que ellos. Y cuando llega fin de mes, el otro está cobrando 2.800 y tú estás cobrando 1.000 soles. ¿Cómo te sientes? Dices, pero si yo hago el mismo trabajo, tengo los mismos riesgos, tengo las mismas responsabilidades, tengo el mismo horario, ¿por qué me pagan menos? No es justo. Entonces, ¿qué pasó? Hicieron el análisis, en este caso, y llegaron a esa conclusión de darle la razón al servidor de limpieza pública y declararon fundada la demanda de amparo. Y vamos a dar lectura para saber con precisión qué es lo que dice el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dijo, en este caso, que la igualdad es un derecho fundamental que está consagrado en el artículo 2 de nuestra Constitución. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha precisado que estamos frente a un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino en ser tratadas del mismo modo que quienes se encuentran en una idéntica situación. Adicionalmente, se ha establecido que el derecho a la igualdad puede entenderse desde dos perspectivas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas está referida a la norma aplicable a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la disposición normativa. La segunda implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales. Finalmente, el derecho a la igualdad debe complementarse con las categorías de diferenciación y discriminación. La diferenciación está constitucionalmente admitida, atendiendo a que no todo trato desigual es discriminatorio, es decir, se estará frente a una diferenciación cuando el trato desigual se funde en causas objetivas y razonables. Entre otros argumentos, que lo dijo claramente el Tribunal Constitucional en el expediente 3611 del 2015. Y haciendo el análisis, le dieron la razón al trabajador. Y ganó el proceso de amparo y ordenaron pues que él también perciba, al igual que los demás trabajadores, el monto de 2.800 soles como servidor de parques y jardines. Esa es una forma de hacer respetar, pero también hay otras formas. ¿Cómo? Por ejemplo, hay servidores que han estado trabajando como servidores del régimen laboral del decreto legislativo 728. O sea, ahí debieron estar, pero estaban trabajando como servidores CAS, el contrato administrativo de servicios. Entonces, ellos presentaron su demanda de desnaturalización de contrato. El Poder Judicial les dio la razón y ya son 728. Entonces, ¿ellos cómo pueden lograr una igualdad de remuneraciones, una homologación? Con el proceso de amparo que les dije, y este es un antecedente reciente, ¿no?
Ya les dije, es de julio del año 2020 esta sentencia del Tribunal Constitucional. La otra forma, ¿cómo es? Solicitando que se les aplique los pactos colectivos que se dieron en diferentes ejercicios fiscales. Por ejemplo, pongámonos en el siguiente supuesto. El trabajador hace 5 años estaba como trabajador CAS, luego hizo su demanda, lo consideraron como servidor del régimen laboral 728 porque se desnaturalizó su contrato. Pero sigue ganando 1,000 soles y sucede que en estos 5 años hubo incrementos remunerativos. Ya suponiendo que cada año hubo 200, 1,000. Entonces, ¿cuánto sería? 1,000 soles. Y entonces él dice, señor, yo hace 5 años que estoy trabajando, durante los 5 años se produjeron incrementos remunerativos y acá demuestro los pactos colectivos. Aquí están. Debidamente suscritas, debidamente firmadas, por lo tanto, me corresponde ganar 1,000 soles más. Entonces, ¿qué hace el Poder Judicial? El Poder Judicial evalúa el caso y lo que hace es que le paguen esos 1,000 soles, incluso tiene derecho a los reintegros, tiene derecho a que se le pague los devengados. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? Él dice, a ver, yo como servidor debía ganar el equivalente a una remuneración por gratificaciones, el equivalente a una remuneración por Navidad, igual, ¿no? Gratificaciones de fiestas patrias y Navidad, pero no me dieron, solamente me dieron 300 soles. Entonces ahí, ¿a cuánto va a tener derecho? A 2,000. En el año sería 4,000. En 5 años, ¿cuánto sería? 20,000. Y además de eso, los reintegros. Imagínense. Entonces, todo eso se suma y el juzgado laboral decide pagarle los devengados, los reintegros de todos los conceptos que comprende el decreto legislativo 728. Entonces, eso es lo que sucede. Ahora vamos a ver cómo se da la homologación de remuneraciones en el caso de los trabajadores del decreto legislativo 276. Les invito a que ya puedan hacer sus preguntas para responderlas, ¿no? Mientras exponemos pueden estar, tal vez ustedes tengan alguna duda, ya pueden formular sus preguntas, nosotros las vamos a responder. ¿Qué sucede en el sector público? En el sector público, cuando ya hablamos del decreto legislativo 276, existen remuneraciones que están clasificadas en escalas remunerativas, ¿no? Por ejemplo, tenemos servidores técnicos, servidores auxiliares, servidores profesionales. Servidores técnicos, STA, STE, STD, STC, STB, STA. Servidores profesionales igualmente, ¿no? Y van comprendiendo las escalas remunerativas y en esos casos ellos perciben sus remuneraciones. Pero ¿qué pasa? Existe una diferencia amplia entre un servidor nombrado y un servidor contratado. El servidor nombrado, STA, gana más que un servidor contratado, STA. Si hablamos, por ejemplo, de un servidor repuesto judicialmente, ¿no? O también en los casos de servidores que recientemente se han nombrado, ¿no? Por ejemplo, el último nombramiento que se ha dado en las entidades públicas ha sido hasta el 31 de julio del año pasado. Lógicamente que estas resoluciones de nombramiento se han ampliado con motivo de que se interrumpieron los plazos que están previstos en la normativa por el motivo del estado de emergencia nacional y estado de emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional como consecuencia de la pandemia que aún vivimos, el COVID-19. Entonces se han ido ampliando, ¿no? Pero lograron su nombramiento los trabajadores, ¿no? En este caso,
muchos me preguntaban a lo largo de los días, me decían, a ver, explícanos, ¿es posible que un servidor nombrado, por ejemplo, que ya recientemente nombrado, en julio, en agosto, en septiembre ya se nombró, esté percibiendo 2.800 como STA y un servidor nombrado como STA está ganando 3.200? Hay una diferencia de 400. ¿Es posible que se le nivele o no es posible? Eso preguntan, ¿no? Entonces yo les digo que sí es posible, pero en este caso hay que analizar bien lo que sucede en los documentos de gestión. Por ejemplo, ¿qué se tiene que analizar? Se tiene que analizar la trayectoria laboral. ¿Qué más? Las funciones realizadas. ¿Qué más? Se tiene que analizar la antigüedad en el cargo y la fecha de ingreso. El nivel académico, eso es muy importante, el nivel académico alcanzado y la capacitación profesional, las responsabilidades que se les ha dado, la experiencia y el bagaje profesional y técnico, entre otras cosas, se tiene que analizar y demostrar sobre todo, ¿no? Porque si vas a querer tener una demanda exitosa, ¿qué tienes que hacer? Tienes que demostrar con todas las pruebas. Y si no demuestras con todas las pruebas, simplemente la demanda que vas a presentar va a ser declarada infundada. Por eso, el éxito en todo proceso judicial es presentar las pruebas, presentar los documentos. Solo con eso lograrás tener un proceso exitoso que sea para tu bienestar, teniendo en consideración que todos los trabajadores tienen carga familiar, tienen gastos, ¿no? Entonces, estimados amigos y amigas, ¿es posible la nivelación de remuneraciones en el sector público? Sí. Bajo los dos regímenes laborales que existen, el decreto legislativo 276 y el decreto legislativo 728. 276 comprende a los empleados o a los servidores que realizan labores administrativas, 728 a los obreros o servidores que realizan labores de campo. Ahora, en el sector privado, ¿es posible? También es posible. Hay entidades que, por ejemplo, igualmente, ¿no? Entidades privadas que no consideran a sus trabajadores bajo el mismo nivel remunerativo, a pesar que realizan los mismos trabajos, tienen los mismos riesgos, etc., ¿no? Entonces, también es posible la nivelación de remuneraciones, por ejemplo, en las empresas que están consideradas en la Ley General de Sociedades, ¿no? Sean sociedades anónimas cerradas, sociedades anónimas abiertas, sociedades de responsabilidad limitada, empresas privadas como por ejemplo las entidades bancarias, etc. También ahí es posible la nivelación de remuneraciones u homologación, ¿no? Y para eso también se tiene que demostrarlo, todo lo que les dije, ¿no? La trayectoria profesional, las capacitaciones, el tiempo de servicio, todo eso es importante. Muy bien, estimados amigos y amigas, ha sido una alegría compartir con ustedes esta exposición sobre nivelación de remuneraciones en el sector público y privado. Bueno, no voy a dejar un vacío, ¿no? Porque también hay personas que nos están viendo que están laborando actualmente en diferentes instituciones públicas que pertenecen al decreto legislativo 1057 o CAS. Ellos dicen, yo puedo pedir la nivelación de remuneraciones teniendo en consideración que la ley 31.131 que otorga estabilidad a los trabajadores CAS
ya está vigente, ya se está aplicando, ya no nos pueden retirar y si nos retiran regresamos con proceso judicial. Es posible que nosotros logremos la nivelación, eso es lo que nos preguntan, ¿no? Yo les respondo, no es posible cuando se trata del trabajador CAS. ¿Por qué? Porque como sabemos, esta ley 31.131 dice que va a ser progresivo la inclusión en el decreto legislativo 728 o en el decreto legislativo 276, según sea el caso. Y para eso han establecido el plazo de 2 años contados a partir de la vigencia de la ley. ¿Y desde cuándo está vigente la ley? Está vigente desde el 10 de marzo, porque se publicó el 9 de marzo en el Diario Oficial del Peruano. Entonces, marzo del 2021, marzo del 2022, marzo del 2023. A partir del 2023 seguramente se va a implementar esta ley. Lógicamente, si no se declara fundada la demanda de inconstitucionalidad que ha presentado el Poder Ejecutivo. Y también eso expusimos en su momento, que no era procedente que se desiste el Poder Ejecutivo, porque así lo dice el Código Procesal Constitucional, ¿no? Presentada la demanda de inconstitucional no procede. En cambio, cuando se presenta la demanda de amparo, en esos casos sí procede. Muy bien, estimados amigos, vamos a responder las preguntas que están haciendo todos nuestros amigos que en estos momentos nos están viendo. A ver, vamos a ver. A ver, acá hay una pregunta. Vamos a ver, las preguntas las respondemos de inmediato porque ese es nuestro estilo, no dejar en dudas. El expositor me ha puesto en dudas, no me respondió la pregunta que le hice, eso pueden decir, ¿no? Entonces nosotros no hacemos eso. A ver, tenemos un poco de problemas, ahorita las solucionamos. No estoy pudiendo visualizar las preguntas en el Facebook, pero en estos momentos la vamos a solucionar porque tenemos la obligación de responder las preguntas que nos formulan todas las personas que siempre nos ven o en algunas ocasiones nos ven, ¿no? Pero ahí estamos siempre nosotros respondiendo las preguntas que formulan todos nuestros seguidores. Bueno, a ver, ya estamos ingresando a las preguntas para ver exactamente qué es lo que nos están preguntando. A ver, buenas noches. Nos hacen una pregunta. Nos pregunta Dora Flores Ruiz. ¿A través del pacto colectivo se puede conseguir la homologación? Gracias. A ver, ¿qué es lo que se pacta? Lo que se pacta son derechos remunerativos y no remunerativos. Recuerden que estaba prohibido el incremento remunerativo a través de pactos colectivos, pero esta ha sido declarada inconstitucional en los expedientes 2, 3 y 23 del 2023. Luego se declaró la vacatio legislae y luego ya ahora sí está vigente, ¿no?, el incremento remunerativo. Entonces, ¿puede ser posible la homologación vía pacto colectivo? Claro que sí. Es cuestión que discutan esta situación con la patronal y se dé pues el caso de todas las personas que no tienen esa equidad remunerativa. ¿Por qué? Porque eso está previsto en la ley, no está previsto en la norma. Lógicamente que en el pacto colectivo se tiene que decir pues estas son las condiciones. No se trata pues no, a ver, yo soy servidor
profesional, él también igualito quiero ganar. No, se tiene que hacer toda una evaluación. Entonces, en el pacto colectivo se tiene que considerar. A ver, seguimos con las preguntas. Gensul nos pregunta: doctor, yo soy del régimen 728. Estoy haciendo un proceso de beneficios sociales e incremento de los pactos colectivos. Sin embargo, tengo entendido que si el pacto colectivo tiene limitaciones, como por ejemplo que diga solo para los que están dentro del CAP o según la lista, entonces no te corresponde el incremento de pacto colectivo. No es así. El pacto colectivo es para todos los servidores. No se puede hacer discriminaciones que están prohibidas por la Constitución Política del Estado. La Constitución Política del Estado, ¿qué te dice? Que todos tenemos derecho a la igualdad. No puede haber discriminación por ningún motivo. Entonces, eso hay que tener en consideración, ¿no? Lógicamente, siempre van a existir discriminaciones de parte de la patronal, de parte de los representantes de las instituciones públicas, de los servidores de confianza. Entonces, ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer respetar nuestros derechos a través de los procesos judiciales. Y cuando tú logras un proceso judicial, ya pues tendrás derecho a una remuneración equitativa y justa. Eso es lo importante. Muy bien, estimados amigos y amigas, estoy muy agradecido por haberme escuchado esta noche y como siempre les pido que me hagan llegar sus sugerencias a través del WhatsApp 964 93 30 47. Repito, 964 93 30 47. Ustedes me sugieren las preguntas o los temas a exponer y yo las voy a exponer con todo gusto. Todo lo que sea temas laborales, todo lo que sea temas administrativos, temas de gestión municipal, derecho electoral. Todo eso nosotros vamos a compartir con ustedes. Gracias a Dios tenemos experiencia porque estamos laborando ya 21 años en el sector público. Esos 21 años me ha permitido adquirir mucha sabiduría, mucha inteligencia y yo comparto con ustedes con mucho cariño, con mucho entusiasmo, con mucha alegría. No tengo por qué guardarme esos conocimientos, tengo que compartir, ¿no? Y es lindo compartir con ustedes porque también yo aprendo de ustedes. Muy bien, estimados amigos, ha sido una alegría estar con ustedes hoy viernes 5 de noviembre. Un saludo cordial nuevamente a todos los servidores municipales. Este es un pequeño regalo para todos ustedes, una exposición sobre nivelación de remuneraciones. Nos vemos el próximo viernes 12 de noviembre a partir de las 8 de la noche. Un abrazo cordial para todos ustedes. Hasta el viernes.